Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Abrimos nuestra Biblia en la Carta de Santiago, el capítulo 5. Carta de Santiago, capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Todos los que leyeron o vieron la película de Alicia en el País de las Maravillas recordarán que uno de los personajes más simpáticos que tiene tanto la novela como la película es el sombrerero loco. Sombrerero loco. ¿Se acuerdan ustedes de aquel sombrerero loco que realizaba acciones absurdas, disparatadas, extravagantes? ¿Usted se preguntó alguna vez por qué Lewis Carroll le puso al loco el sombrerero? Porque ellos tenían un refrán que decía loco como un sombrerero. ¿Y por qué estaban locos como un sombrerero? Bueno, había un tiempo que la gente usaba sombrero. Mi abuelo no salía a la calle sin sombrero. Y se usaban unos sombreros de fieltro. Y para trabajar el fieltro usaban derivados del mercurio. Y entonces, varios derivados del mercurio. Parece que estos derivados del mercurio terminaban alterándolos neurológicamente. Y bueno, no lo sabían, pero se intoxicaban con esto y comenzaban a tener reacciones que la gente, en su simpleza, decía: están locos. ¿Sí? Era la consecuencia de una intoxicación, de un envenenamiento, como decimos en nuestro lenguaje de todos los días, ¿no? Es un envenenamiento. Más loco que un sombrerero, porque el sombrerero siempre terminaba intoxicándose con esto y alterándose. Y ellos no se daban cuenta. Es decir, los que se daban cuenta, los que estaban alrededor. Ellos no se daban cuenta. Usted sabe que no se puede manipular un veneno, un tóxico, sin contaminarse. Y por eso en un laboratorio, cuando hay que trabajar, yo tuve que trabajar en una época con mercurio y con arsénico, uno toma todas las medidas que están ya pautadas en el protocolo de que esto no se puede manejar de cualquier manera, ¿no? De que no es cuestión de meter una cucharita adentro del arsénico y que uno puede causar un desastre, porque está trabajando con tóxicos y porque todo lo que es manipular veneno sin contaminarse requiere muchísimo cuidado. Por eso yo titulé el párrafo que vamos a considerar hoy, el veneno del dinero, porque el dinero actúa como un veneno en la vida de los hombres. Como un veneno que se va metiendo y la persona no se da cuenta. Le pasa como al sombrerero loco. El que lo ve de afuera se da cuenta que está loco. Pero el que está loco no se da cuenta que está loco porque lo ha ido infiltrando lentamente y ha alterado su vida espiritual, su vida social, su sensibilidad humana, su vida familiar. Es decir, que el dinero empieza a alterar todas las cosas. Y no solamente altera a él y altera también a su familia, porque todos están bajo el influjo del mismo veneno. Sobre ese tema habló Jesús en el Sermón del Monte y fue muy claro también, porque él personificó a la riqueza.
Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios. Y él no dijo a las riquezas, como traduce en nuestra Biblia. Él usó un término, él puso el término, no se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Quién era Mamón? Mamón era el dios de los fenicios, y los fenicios eran los grandes comerciantes del pasado que decían que la ciudad de Tiro estaba empedrada de oro, por la cantidad de riqueza que tenía. Ellos tenían a este dios, Mamón. Y entonces dicen, no se puede servir a dos señores. Y recuerden que el dinero tiene un dios que se llama Mamón. No se puede estar inclinado delante de estos dos señores. Fíjense ustedes que no solamente esto, muchas de las parábolas de Jesús tienen como detonante el dinero. Muchas más de las que nosotros pensamos. El buen samaritano, el hijo pródigo, el rico insensato, el rico y Lázaro, los dos deudores, los obreros en la viña, los talentos, todos tienen como detonante el dinero. Todas tienen como detonante el dinero. Lo que quiere decir que el Señor enseñó muchísimo acerca de esto, y el asunto es que sepamos leer y que sepamos encontrar las claves que el Señor Jesucristo estuvo dando. Recuerden ustedes que Judas entrega a Jesús ¿por qué? Por dinero. Judas lo entrega por dinero, por 30 piezas de plata, porque estaba infectado con el asunto del dinero. El primer problema de la iglesia, ¿por qué se produce? Por el problema del dinero, que infecta a Ananías y Zafira. Es decir, que el dinero aparece en la Biblia, y aparece en la iglesia, y aparece en el mensaje de Jesús, como un detonante del mal. Como un detonante tremendo de discordias y de problemas y de tensiones. Donde está el dinero hay todas estas cosas. Por supuesto que el dinero es necesario porque hemos inventado el dinero para algo, ¿no? Para que no tengamos que hacer trueque. Pero lo que pasa es que aparece el hombre que aumenta su dinero y aunque no se dé cuenta empieza a envenenarse con su dinero, ama su dinero. Y llega un momento que le pasa como el sombrero loco, el sombrero loco. No se da cuenta, pero el veneno se le ha metido en la sangre, se le ha metido adentro. El problema de ricos y pobres está enfatizado en la carta de Santiago. Habla de un problema real que viven todos los grupos humanos. Pero no es este el pasaje único en la carta de Santiago donde trata ese problema. Ya él señaló que una de las características de la iglesia a la que él se está dirigiendo es que tiene hermanos de humilde condición y hermanos con riqueza. Eso ya aparece en el primer capítulo. En el primer capítulo ya señala eso. Y en el mundo esto causa divisiones. El rico se siente poderoso. Tiene más dinero, entonces se siente poderoso. Y porque se siente poderoso, hace ostentación de lo que tiene, todos tienen que ver qué es lo que yo tengo, quiere que le rinden pleitesía, porque después de todo él es el que tiene dinero, que le dejen los mejores lugares, porque él es el rico, que lo tengan en cuenta. Es decir, empezó el veneno del dinero a trabajar en él. El veneno del dinero empezó a trabajar adentro. Y el pobre es humillado, es dejado de lado, es puesto a un costado, porque este no tiene. Este es el planteo de la sociedad. Ahora, la iglesia no se mueve por valores materiales, se mueve por valores espirituales. No se mueve por valores materiales, se mueve por valores espirituales. Cuando el cristianismo llegó a Samaria, a la región de Samaria, a la provincia de Samaria, en Israel, fueron los apóstoles a aquel lugar, impusieron las manos y la gente recibió el Espíritu Santo. Entre los que estaban allí, que decían ser cristianos, había uno que se llamaba Simón el Mago. Simón el Mago era un líder religioso del ocultismo y los padres de la iglesia, cuando escribieron la historia, dicen de que él fue el padre del gnosticismo. Dicen que él fue el origen. Él estaba atónito viendo lo que el Señor hacía por medio de Felipe el evangelista y por medio de los apóstoles, y ofreció dinero para que le dieran ese poder.
¿Qué fue lo que le respondió Pedro? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto. Estaba diciendo, la Iglesia no se mueve por valores materiales, sino por valores espirituales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no vamos a construir iglesias clasistas, y si hay algo que no debe ser la iglesia es clasista. El dinero aquí no cuenta, no cuenta. Santiago aborda este problema y lo aborda con frontalidad y en forma práctica en toda la carta. Si usted va al primer capítulo, aquí hay 2 versículos que yo dejé justamente para tratarlos hoy, que yo le dije, estos 2 versículos los dejamos en suspenso, donde dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Le voy a leer en la versión popular de la Biblia. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. Es decir, puede ser que cuando esté afuera sufra los menosprecios de una sociedad que ha hecho un culto del dinero y que adora al dinero. Pero cuando llega a la iglesia, está en la mesa del Señor y es igual a todos, tenga lo que tenga. Porque es un hijo de Dios y porque tiene un gran privilegio que lo honra y lo pone al nivel de todos, porque delante de Dios esto no cuenta para nada. Lo que se manejan son valores espirituales. Por otro lado, dice, el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y refuerza esto en el primer capítulo, diciendo, poniendo un ejemplo, porque dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está diciendo, mire, que usted que cree que su dinero lo pone en un pedestal, lo que tiene no sirve para nada porque se va a ser disipado. No esté orgulloso de lo que tiene, piense que lo que tiene es absolutamente pasajero, que no permanece, que no tiene ningún valor espiritual. Eso lo dice en el primer capítulo. En el segundo capítulo, él trata el tema de la parcialidad. Y él dice, llega una persona vestida bien a la iglesia y la reciben y la ponen delante, llega uno que no está tan bien vestido, entonces dice, bueno, vaya hacia un rincón. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo hemos meditado juntos. Homenajear al rico. Y dice, es una grave falta de espiritualidad. Y lo señala eso como una manifestación grosera de carnalidad. En el cuarto capítulo, que lo vimos hace poco, habla del tema de la presunción. Los que enceguecidos por los negocios dicen, vamos a ir a tal ciudad, vamos a comerciar, vamos a hacer, vamos a comprar, vamos a vender. Y dice, y Santiago los para y le dice, pare, si Dios quiere, se olvidó de esto. Se olvidó de esto. Y lo pone en su lugar. Pero llegamos al quinto capítulo. Ya dijo todo esto Santiago. Ya dijo, el pobre agrándese cuando está en la presencia de Dios, el rico achíquese cuando está en la presencia de Dios. Ya dijo todo lo que tenía que decir en cuanto a no segreguen por el dinero, no hagan diferencia por el dinero. Ya nos dijo, hay que pensar en lo que es la voluntad de Dios. Pero ahora llega el momento más duro, cuando él se lanza directamente a hablar y le habla al rico. Y hace un tremendo llamado al arrepentimiento. En vista de los juicios de Dios, él dice que caerán sobre ellos inexorablemente, es lo que está diciendo, porque se hayan envenenado por el dinero. Y entonces él dice, tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el dinero envenena y ustedes están envenenados. Ustedes recuerdan la historia del joven rico. El joven rico aparenta espiritualidad. Se acerca a Jesús, dice, ¿qué haré para poseer la vida eterna, etcétera? Maestro bueno, aparenta. Pero su corazón está envenenado por el dinero. Y Dios sabe, el Señor sabe esto. Y lo que le dice es, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y me sigues. Dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que quiere decir que el veneno estaba en su sangre. Estaba metido adentro. No se había dado cuenta. Pero él era el sombrerero loco de la historia. El hombre al que lo estaba sacudiendo
Estaba sacudiendo el dinero y no se daba cuenta. Se había inclinado delante del dinero y no se daba cuenta. Y entonces Santiago dice, miren, tienen que arrepentirse de varias cosas. En primer lugar, hay que arrepentirse de acumular riqueza. Acumular riqueza. La riqueza la acumulaban en tres formas que las menciona Santiago. El grano, la cosecha y el grano, y acumulaban el grano, se acumulaban en los hilos y servía como moneda. Es decir, se vendía, se compraba, era la riqueza acumulada. Una riqueza un poco más extraña para nosotros, la riqueza de los vestidos. La ropa era muy costosa, y entonces porque era muy costosa se heredaba la ropa. En los testamentos se ponía tal traje para tal persona, por el costo que tenía. Entonces invertían en ropa, y por supuesto, como siempre, en los metales nobles, el oro y la plata, que tenían sus valores. Ahora, como usted sabe que cuando usted acumula, el tiempo hace su efecto. Los grandes hilos, a veces yo voy a estas ciudades de campaña aquí en Argentina, los grandes hilos, hay que remover el grano y todo, porque se acumulan los gases y puede estallar el silo con todo. Lo que quiere decir que no se puede tener esto guardado y acumulado. Y usted sabe bien que la ropa que tiene metida allí en el placar y que la deja durante todo el verano, cuando va al invierno la puede encontrar apolillada, ¿no es cierto? Apolillada. Él va a hablar contra la acumulación de riqueza y dice, bueno, los granos están podridos, es decir, han guardado tanto, ¿no?, que ya se le empezó a pudrir. Dice, los vestidos están apolillados, no los usaron, los dejaron ahí porque están acumulando, entonces están apolillados. Dice, el oro y la plata están enmohecidos. El oro y la plata no pueden enmohecerse porque no se oxidan, son metales nobles. ¿Por qué dice están enmohecidos? Porque no se está equivocando Dios al colocar esto. Lo que está diciendo es que la acumulación de riqueza irrita a Dios. Irrita a Dios. Dios está contra esa acumulación que se está viendo en este tiempo, donde la gente junta y junta y junta mucho más de lo que puede gastar y de lo que necesita para vivir, y lo junta y lo junta y lo sigue juntando, hasta que tiene fortunas tremendas que le alcanzarían para vivir él y toda su familia por 5 generaciones, 6 generaciones, tranquilamente. Esto está sancionado por Dios y está sancionado duramente por Dios. Fíjense ustedes el libro de Isaías. Isaías dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ay de los que están, esto todo es mío, pero tienes más de lo que necesitas. Esto todo es mío y sigo acumulando. ¿Cuántas empresas internacionales han comprado en nuestro país el agua de Argentina? El agua. Las cuencas de agua, hoy, muchas de las cuencas de agua están en poder de extranjeros que vinieron y no les alcanzó con lo de su país y sabiendo que es un campeón, pusieron el dinero acá porque tengo que tenerlas todas. Tengo que tenerlas todas. Hasta que llega un momento que Dios dice, basta. Ha llegado, dice Isaías, a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Sin morador las grandes y hermosas. Es decir, Dios está obrando en esto. Obrando en esto. Conversaba esta semana con el presidente de la Cámara de Comercio y me comentaba cómo va a ser el movimiento comercial en el próximo tiempo. Hoy en nuestra ciudad alquilar un comercio es una barbaridad de dinero, no se puede alquilar. Pero se está haciendo un shopping aquí, muy cerca. Y él dice, lo primero que va a pasar es que va a empezar a haber locales que dicen se alquila, y los precios van a bajar. Y yo decía, esta soberbia que están teniendo los que tienen una propiedad de alquilar a cualquier precio, se les va a acabar. Se les va a acabar.
Y el hombre que tiene que alquilar para mantener y yo los he visto acá en San Miguel, hablaba con un señor de una tienda, dice, me alquiló durante 40 años, pero ahora se fue por las nubes todo esto. Bueno, pues va a tener que agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque la codicia manda sobre todas estas cosas. Es la codicia, es la codicia. Es la codicia. Y Dios le dice a los que han acumulado todo esto, miren, señores, llegó a mis oídos, dice Isaías de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Fíjense usted esto, yo estaba leyendo esos dos textos en mi casa mientras que pensaba en el sermón, salgo a la calle y me cruzo con el presidente de la Cámara de Comercio y me cuenta esto. Y yo inmediatamente dije, es lo que estaba leyendo y estudiando esta mañana, lo que me está diciendo. Que eso que pasó en tiempos de Isaías, 2700 años atrás, vuelve a pasar hoy. Vuelve a pasar hoy. Porque el problema del dinero envenena las sociedades. Acá dice Santiago, habéis acumulado tesoros para los días postreros, es decir, ya tienen cubierta toda la vida y hasta la eternidad de dinero. Habéis acumulado. No piensan en abrir fuentes de trabajo, no piensan en beneficiar al necesitado, no piensan en eso. Son el gran egoísmo del mundo de hoy que está dejando a tanta gente en la miseria. Ese egoísmo que hace que en nuestro país 40 millones de habitantes, 10 millones sean pobres. 10 millones. Estas no son las cifras del INDEC, ¿eh? Estas son las cifras que se hacen en serio. Y le puedo decir de dónde saco estas cifras. Las cifras de la Universidad Católica Argentina, la CGT, todas coinciden. Hay 10 millones de pobres. Quiere decir que de cada 4 personas, una vive en la pobreza. Ahora, este es un país lleno de riqueza. Es un país que envidia toda América Latina. Cuando llega gente del exterior, yo los saco un poco para afuera para que vean la llanura y les digo, hasta 700 kilómetros usted tiene todo el campo así con llanura. Y siempre la respuesta es la misma. ¿Y cómo puede ser que tengan tanta pobreza si tienen todo esto? ¿Cómo puede ser? Me decía un ecuatoriano, nosotros tenemos que sembrar en la ladera de la montaña haciendo terrazas y ustedes lo tienen todo hecho. Digo, sí, acá con que llueva, esto camina. 10 millones de pobres. ¿Por qué? Por el veneno del dinero. Por el veneno del dinero. Lo primero que dice es que el veneno ciega frente a la necesidad del otro. Que la sociedad dice con Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta es la sociedad de Caín. Segunda cosa por la cual lo condena Santiago, el Señor condena todo esto, porque no pagaron lo que debían. Dentro de las leyes hebreas, el jornal era diario, por eso hablamos de jornal. Jornal viene de jornada, diario. Quiere decir que usted trabajaba el día y al caer el sol le tenían que pagar. Cada día le pagaban su trabajo. Cada día le pagaban su trabajo. La ley los defendía. En la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, como es la parte más débil, se le dice que no pueden retener el jornal del obrero. No lo pueden retener. Tienen que pagarle lo que deben al caer el sol. ¿Qué pasaba en tiempo de Santiago y en todos los tiempos? Que los ricos abusaban del trabajador, porque él tenía el dinero. No pagaban lo que merecían ni lo que debían. Lo ponían en situación de indigencia. Y poner a alguien en situación de indigencia es someterlo.
Y entonces, ¿qué dice Santiago? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Me levantaste la cosecha, ya la tengo, pues ahora te voy a pagar el 50% de lo que dije. No, porque este año los negocios me fueron mal. Uno tiene que analizar muy bien, porque cada vez que uno habla con empresarios argentinos o con comerciantes, siempre ese año las cosas han ido mal. Nunca le fue bien. Y hay que analizarlo con criterio, ¿no? Uno tiene que fijarse en los otros parámetros, que son los parámetros, porque si habla con ellos siempre le fue mal. Siempre le fue mal. Esto de retener el salario lo vimos muchas veces en tiempos difíciles en nuestro país. Se pagaban sueldos miserables, hoy se está pagando sueldos miserables en muchos casos, sueldos miserables. Me despiertan a compasión las cajeras de los supermercados, porque sé cómo se las tratan, y sé los sueldos que se les pagan, y sé el régimen al que tienen que estar allí porque necesitan trabajo y porque hay una gran desocupación y entonces hay que conservarlo. Se abusan de la necesidad y se abusan de la problemática, no respetan la dignidad del hombre. Y yo he visto en los tiempos de gran inflación, como retener el sueldo para que devenga intereses. Si yo le retengo 5 días el sueldo, entonces los intereses siguen creciendo. Y si no, anda a la justicia, que la justicia aquí es lenta, entonces vas a tener que esperar muchísimo más. Y entonces vas a tener que llegar a un arreglo extrajudicial, abusando de la persona. ¿Y para qué se usa el dinero que no se le paga al obrero? Para vivir lujosamente, para divertirse, para toda clase de pecado. Lo dice Santiago, lo usan para eso. Es una radiografía la que está haciendo, Santiago dice, es mirar en el rostro natural, es mirar el espejo, es la radiografía. El dinero envenenó el alma y cayeron en la avaricia. Llega un momento que tienen, pero quieren tener más. Y entonces tengo que presionar y negociar. Y si saco un peso más, soy mejor comerciante, soy mejor empresario, soy mejor economista. Y no pienso en el otro. Pienso solamente en función a números. Por último, porque atentaron contra la vida. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. No se refiere a la muerte real, se refiere a una muerte simbólica, ¿no? A los que lo privaban del fruto del trabajo. En los libros morales de los hebreos se decía que mata al prójimo quien lo priva de lo elemental y lo asesina quien retiene su salario. Quiere decir que cuando Santiago habla de habéis condenado y dado muerte al justo, está hablando en ese sentido, en el sentido de que lo eliminamos de nuestro registro. ¿Por qué? Porque lo privamos de lo elemental y le retenemos el salario. El problema del hombre justo, temeroso de Dios, que está trabajando, no eran protegidos por los tribunales, así como no son protegidos por los tribunales hoy, no son protegidos por los tribunales, si no, no habría tanta gente en negro en nuestro país, pero aún paga en negro hasta el Estado, es decir, la corrupción llega hasta que el Estado mismo paga en negro, hasta este punto, y usted sabe que todo eso tiene consecuencias a largo plazo, cuando usted llega a la jubilación, tiene consecuencias. Y el hombre que quiere mantenerse, como dice, ustedes apresionan por el justo, porque el que quiere mantenerse dentro de las leyes, no había leyes sociales, no había agremiación en aquel momento, no hacían resistencia, no podían hacer resistencia, no podían de alguna forma, tenían que aguantar. Y habían pervertido la justicia, llegaron a pervertir la justicia. Este pasaje es muy importante porque así como la Biblia habla, por un lado,
de la vagancia, de la pereza, y condena eso. También está condenando esto en la misma forma. Lo que quiere decir que Dios le dice al que no tiene, no seas perezoso, no quieras vivir del Estado, tienes que vivir de tu trabajo. Esto lo dice la Biblia. El que no trabaja, que no come. Pero por el otro lado también está diciendo, pero fíjense que esto también está pasando. Esto también está pasando. La Biblia es un alegato completo sobre la justicia social. Si usted lo quiere ver, lo va a ver. Hay algunos que no lo quieren ver. Pero la Biblia está diciendo todo esto. Dios está mirando por el necesitado, está abogando por el pobre y toma la justicia en sus manos. Esto es lo que nos está diciendo Santiago. Y esto que vale para el pasado, en el tiempo de Santiago, vale para el presente, para nuestro tiempo. A Dios no le interesa la riqueza. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. El profeta Ageo dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto es mío, nada de lo que tienes es tuyo, es mío. Entonces no es un problema que a Dios le interese el dinero. A Dios no le interesa el dinero. Dios no necesita de nada. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dicen los salmos. El problema por el cual Dios habla de esto no es porque a Dios le interese la riqueza, sino que lo que le está interesando es la actitud de los hijos de Dios con el dinero. La actitud de los hijos de Dios con el dinero. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? ¿Cómo nos conducimos con el dinero? Esto sí es lo que le interesa a Dios. Y lo que se está escribiendo en la palabra de Dios no es porque Dios quiera mi dinero, sino porque justamente a Dios le interesa cómo manejo yo la parte económica. Y si mi vida como cristiano está envenenada o no está envenenada por el dinero. Si ganamos dinero para acumularlo, en vez de usarlo para bendición de otros, entonces estamos envenenados por el dinero. Si no respetamos al prójimo y no pagamos los salarios dignos, lo que la persona tiene que ganar, y somos impuntuales en pagarle al obrero, al jornalero, al empleado, al que sea, si no cumplimos con las leyes, entonces estamos envenenados por el dinero. Si no buscamos el bien del pobre y lo explotamos a nuestro beneficio, entonces estamos envenenados por el dinero. Esto me lo está diciendo la palabra de Dios. Me está diciendo la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado porque hoy hay hasta una corriente que habla de que el hombre de dinero es porque ha sido bendecido por Dios. Ustedes han escuchado acerca del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Venga Cristo y lo prospera. Y entonces hay gente que vive en la opulencia, en la riqueza. Y dice, esto es porque soy bendecido por Dios. Y allá tenemos pastores en los Estados Unidos que las canillas de los baños son de oro. Esto no es un verso, esto es algo que ha aparecido en la prensa y ya ha sido llevado a la justicia. Y entonces se crea esto, el que es rico es porque tiene bendición. ¿Está seguro usted de que es la bendición de Dios? ¿Está seguro? Lo va a demostrar que es la bendición de Dios cómo maneje ese dinero, cómo lo maneje. Si lo maneja mal y lo envenena, no es la bendición de Dios, es la maldición lo que le lleva. David Platt, que es un pastor que estuvo trabajando en lo que se llama la iglesia subterránea. La iglesia subterránea es en los lugares donde está prohibido el evangelio y los cristianos, está prohibido la fe cristiana en general, y los cristianos tienen que reunirse en forma secreta. Se reúnen en las casas, se reúnen donde pueden. David Platt es un pastor que trabajó en estos grupos en lo que se llama iglesia clandestina, iglesia en la clandestinidad. Y él cuenta que una vez estuvo en una reunión en la casa de unos cristianos de un país muy pobre, estuvo reunido en una reunión clandestina. Y en esa reunión iban llegando los cristianos de a poco, como llegan a estas reuniones, porque no pueden ser reuniones multitudinarias, y se reúnen y se sientan,
y cuenta cosas tremendas de estas reuniones de la iglesia clandestina. Pero dice que ese día había ido a una casa y habían llegado todos los cristianos y se sentaron se sentaron en el suelo, creo que el asunto era así, sentaron en el suelo para leer la Biblia. Y una mujer que sabía algo de inglés le dice al pastor: mire, yo tengo un televisor que de vez en cuando puedo captar alguna señal de los Estados Unidos. Dice, y veo gente llena de lujos innecesarios en la iglesia, y veo iglesias lujosas, y veo que hablan del dinero que tienen, diciendo que eso es porque tienen fe. Dice, después yo vengo acá a la iglesia y veo a mis hermanos que son todos pobres. Pastor, ¿a nosotros nos falta fe? ¿Qué le contesta a usted? ¿Qué le contesta? Y justamente David da cuenta todo esto para hacer reaccionar a las iglesias que están viviendo en el mundo libre y que no tienen estos problemas. No tienen estos problemas. Hay ostentación de riqueza que es obscena. Y esta ostentación de riqueza a través de la televisión, esto que captaba la mujer, ofende al pobre. Está ofendiendo a todo ese grupo de hermanos que no tiene nada y que está tratando de luchar sin tener nada, que está hablando de Jesucristo pero no está mostrando a Jesucristo. Y esto es lo que pasa. Santiago nos dice, no acumulemos para la eternidad. No abusemos del asalariado. Hoy se especula con la necesidad. Paguemos el salario digno delante del Señor. Esta es la conducta de un cristiano. Y este es el manejo que un cristiano debe hacer. Recordemos algunas cosas. Con esto termino. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El escritor de la carta a los Hebreos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Estas son cosas duras que dice la palabra de Dios, pero que no podemos eludir. Está acá, está acá. Es lo que Dios dice, es lo que Dios dice, es lo que Dios enseña. Una iglesia no se maneja con lo material, se maneja con valores espirituales. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.